Muy buenos días a todos. Les agradecemos a todos el cumplimiento en la conexión. Estamos dando el espacio para que puedan ingresar las últimas personas que se están uniendo. El día de hoy, pues les doy la bienvenida a todas las personas que son parte de AtomCall, clientes y algunos colaboradores que se están uniendo también a esta transmisión. Les recuerdo que el día de hoy vamos a hablar específicamente del documento de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Vamos a tener toda la parte pues muy sencilla de la parte normativa y lo que es lo que les va a ofrecer a Troncol en este momento como producto para atender esta necesidad a todos nuestros clientes de SAP. Importante que tengamos en cuenta que al final vamos a tener nuestro espacio de preguntas por el chat. Mi nombre, les recuerdo, es Angélica Hernández, estoy como moderadora y hoy nos acompaña para ampliarnos el tema Andrés Jiménez. Entonces ya le doy paso a él para que pueda dar inicio con este importante tema. Buenos días para todos. Como siempre, un gusto saludarlos, los bendecimos, los honramos como ustedes saben que siempre lo hacemos y pues digamos que es un gusto para nosotros iniciar digamos que esta capacitación que tiene que ver sobre el documento de soporte para digamos que para documentos no obligados, para personas o lo que compramos para los no obligados a facturar. Listo. Vamos a iniciar, voy a poner una pequeña presentación donde hablamos del tema, así no me enredo tanto, y con eso vamos a iniciar. Angélica, ¿me confirmas si ya se ve la presentación? Puede ser ahí en el chat. Espérame, miro. Aún no se ve la presentación. Ok, listo. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. ¿Me confirmas ahí? Listo, ya. Listo. Entonces iniciamos. Bueno, entonces hoy, como lo decía Angélica, vamos a tratar solo un tema exclusivamente que es el tema del DSA. Básicamente este tema está, digamos que viene, si bien para nosotros es nuevo, si bien para nosotros va a empezar el 1 de agosto de 2022, básicamente la DIAN desde que empezó con todo su tema electrónico, todos sabemos que empezamos con factura electrónica, con nota débito, con nota crédito, desde que ellos empezaron a hablar de esto, tanto así que en la resolución 00042 de mayo, del 5 de mayo de 2020, ellos ya no mencionaban el documento de soporte. ¿Y qué nos especificaban en esa resolución? Esa resolución era toda la que contenía la información inicial que nosotros conocimos sobre facturación electrónica. ¿Sí? Indicaba quiénes eran los sujetos obligados a facturar y quiénes eran los sujetos no obligados a facturar. Y ese es un dato importantísimo acá porque básicamente el DCA tiene que ver con los sujetos no obligados a facturar. Y adicionalmente mencionaba que tenía que haber una autorización de numeración consecutiva para DCA en el artículo 55 de esa resolución. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Que esto la DIAN ha sido claro en que no es una novedad y que la novedad es el envío electrónico a la DIAN, pero que más allá de eso, desde el 2020 las empresas ya tenían digamos que la función de generar un documento interno en el cual cuando compraban a un no obligado a facturar debían guardar eso para poder documentar sus costos y poder tenerlos listos ahí a nivel interno. Eso implicaba que tenían que tener como un formatico con la numeración que sacaban ante la DIAN y que ese formatico debía tener, digamos que ya como cumplir ciertos requisitos. Más allá de eso, ya ahorita en la resolución 167 del 30 de diciembre de 2021, la DIAN definió el modelo de transmisión del documento electrónico y nos especificó un anexo técnico que es
digamos, un anexo técnico que está dispuesto para que todos los que pues trabajamos en el tema podamos verlo. Ese anexo técnico reemplazó un anexo técnico que ya había sido dado en el artículo 8 de la resolución 12 de 2021. Entonces, ¿qué pasó en el primer anexo técnico? Que la DIAN tuvo en cuenta el documento de soporte, pero no tuvo en cuenta las reversiones del documento de soporte. Entonces, posteriormente, cuando sale la resolución 167, ellos dicen, venga, habíamos dejado un vacío que era que no había cómo reversar, cómo hacer ajustes, cómo hacer reversiones, y por ende incluimos en este nuevo anexo técnico la información de las notas de ajuste. Y eso, digamos que cambió pues ciertas cosas de lo que inicialmente había parametrizado en su resolución 12 de 2021. Y en esta nos indicó que la fecha de inicio era para mayo de 2022. Entonces, si ustedes miran, en mayo 2 de 2022 teníamos que haber empezado todos con este proceso, pero resulta que el 29 de abril de 2022, o sea, faltando 3 días para que iniciáramos, la DIAN sacó una nueva resolución que fue la 488 y en esta resolución lo único que hizo simplemente fue aplazar la implementación para el 1 de agosto de 2022. De forma muy, se puede decir que elegante, dijo, pues como este proceso se está juntando con lo de los eventos del Radian y como todo, digamos que está como cayendo tan cerquita, entonces vamos a darle más plazo a las empresas para que puedan hacer ese proceso. La realidad, y este es un tema que vale la pena mencionar, es que para ese momento, cuando tratábamos de hacer pruebas del envío de los documentos soporte, no estaban funcionando. El 29 de abril aún no podíamos enviar técnicamente una prueba satisfactoria del documento soporte, ni tampoco de las notas de ajuste. Y por ende, digamos que si bien la DIAN, digamos que nos otorgó unos días más para que nosotros lo pudiéramos hacer, pues la realidad técnica del tema era que igual, pues digamos que todavía no estábamos listos nosotros porque pues precisamente la plataforma de recepción de la DIAN todavía tenía algunos temas que no estaba recibiendo. Listo, entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es el documento de soporte en adquisiciones para no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Ese es el nombre largo, pero para nuestra capacitación lo vamos a llamar DCA porque se aburrirían de escucharme a mí diciendo eso toda la capacitación. Entonces, este DCA, básicamente, nosotros lo vamos a grabar y de por sí aquí quiero hacer un alto en el camino y decir, todas las personas que están aquí son clientes exclusivos del sistema SAP Business One. Ustedes saben que nosotros venimos trabajando en ciertas soluciones para SAP Business One, sistema desde el cual hemos podido emitir facturas, notas débito y notas crédito satisfactoriamente, transmitirlas a la DIAN, transmitirlas por correo a los clientes y que esto a la postre me está generando, digamos que ha generado que nosotros tengamos una serie de clientes muy fieles y que siempre nos acompañan en estos procesos, y ahora lo que nosotros estamos haciendo es diciendo, venga, aparece un nuevo proceso que tiene que ver con, digamos que la parte de compras, y nosotros también lo vamos a habilitar como una actualización en nuestro conector de facturación electrónica. Entonces, digamos que aquí quiero dejar 2 puntos claros. Primero, si estás en esta reunión y tu empresa no maneja SAP Business One, la información te puede servir, eres bienvenido, puedes escuchar tema de normatividad, pero no te va a servir la solución que estamos presentando en esta reunión, porque definitivamente no, digamos que es exclusivamente para clientes Business One. La segunda, nosotros ya tenemos un conector de facturación electrónica desde el cual transmitimos información a la DIAN de forma satisfactoria de factura de venta, nota débito y nota crédito, o sea, todo el tema de ventas. Y ahora lo que vamos a hacer es una actualización sobre el mismo conector en el cual vamos a incluir la factura de proveedor. Y ahí en esta lámina lo ven, estamos diciendo el DCA como tal, ¿cómo lo van a grabar ustedes en SAP? Como una factura de proveedor. Esa factura de proveedor la van a asociar al rango de numeración que ustedes tienen habilitado ante la DIAN para el tema de DCA. Angélica ahorita a través de chat nos va a compartir unos links, y en esos links, por ejemplo, nos va a compartir un manual que tiene que ver cómo saco la numeración del DCA en la DIAN. Eso es importante para que si alguien aquí en la reunión no sabe cómo generar esa numeración, sepa que la debe generar. Como les contaba hace un momentico, desde la resolución 42 desde la resolución
42 de 2020, ya la DIAN había especificado que nosotros teníamos que tener, digamos que ese control de los DCA, lo que pasa es que eran de manera física y ahorita nos está diciendo tienen que enviarlo de forma electrónica. Básicamente en el manual que, digamos que en el link que les comparte Angélica, ella digamos que ahí está diciendo cómo en la DIAN se saca esa resolución para que ustedes puedan hacerlo en caso de que no sepan, aunque como les digo esto ya es un tema que es antiguo y probablemente ya lo sepan. Y esa, digamos que esa numeración tiene que estar habilitada en la DIAN y nosotros lo que vamos a hacer es asociar, digamos que en SAP, un prefijo, una serie de numeración bajo esa numeración habilitada y la vamos a transmitir tal y como ustedes saben que nosotros transmitimos las facturas de venta. Ahora, las notas de ajuste se van a generar a partir de las notas crédito de proveedor. Entonces, acá viene un tema bien interesante y es que en la última resolución la DIAN dice, es que se pueden hacer ajustes, ¿sí? Pero para efectos prácticos, ustedes saben que en el tema de ventas nosotros siempre hemos manejado el envío de las transmisiones a la DIAN a partir de la factura de venta y el reverso se hace con nota crédito de clientes. Para este caso tenemos el mismo patrón de funcionamiento. Se graba el documento soporte con una numeración específica en factura de proveedor y se reversa o se hace cualquier ajuste a través de una nota crédito, sea total o sea parcial. ¿Listo? Ese es el funcionamiento que va a tener en el conector y es importante que lo tengan. ¿Listo? Básicamente, esta es la pantalla a la que digamos que el link que les va a indicar Angélica los va a llevar. Ustedes ven, es una pantalla de la DIAN donde se solicita la numeración. Aquí de por sí se solicita la numeración de factura electrónica. Y básicamente ahí también se pide la numeración de documento soporte. ¿Listo? Entonces esa información la van a tener en breve. Básicamente ahí con eso lo van a poder hacer los que no sepan, pero seguramente ya la mayoría saben dónde se saca esa numeración. Listo, voy a quitar aquí un controlcito que me está incomodando. Ya, listo. Y vamos, entonces, vamos a hablar un poquito de la resolución 167 porque es digamos que la resolución que resume como tal el funcionamiento del DCA para lo que necesitamos hoy. Entonces, ¿qué importa? Que ellos habilitaron de acuerdo al artículo 2 dos posibles tipos de transmisión. Una transmisión por cada operación y una transmisión por operaciones acumuladas semanalmente para un mismo proveedor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la DIAN? La DIAN lo que está diciendo es, si tú grabas un documento que recibiste de una compra, de un no obligado a facturar y la quieres grabar como un DCA, me la tienes que pasar el mismo día en que tú la estás grabando en el sistema. Ya les explico un poquito más a detalle eso. Pero si tú quieres dejar, digamos que acumular las de tus proveedores semanalmente, para todo lo de un mismo proveedor lo puedes transmitir hasta 6 días calendario después. Entonces eso como que lo deja a uno todavía un poquito confundido en el tema. Déjame un segundito, por favor. Listo. Entonces, esto lo dejaba como un poquito confundido uno del tema. Bueno, listo, no entiendo bien exactamente a qué se refiere. Entonces, vamos a ahondar un poquito más. En el ABC de la DIAN dice, en el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en las que se adquieran bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Esta es la primera, o sea, a la que en la anterior lámina nos referimos a transmisión por cada operación. Y una acumulada que dice a más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a cabo las operaciones acumuladas semanalmente que se realicen con un mismo proveedor en las que se adquieran bienes y o servicios con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Y tal vez más de uno como yo vio esto y se rascó la cabeza y dijo, queden las mismas, no entendí nada, no sé de qué me están hablando. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y cuando a un técnico como nosotros, que somos desarrolladores, nos pasa eso, pues tenemos que ir a la información técnica. Entonces, para traducirlo de una forma mucho más fácil, aunque lo técnico suele ser más complicado, nosotros lo que hicimos fue a ver, digamos que, como lo diría Jack Sparrow en Piratas del Caribe, hay dos cosas importantes en la vida, lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Entonces, ¿qué fuimos a la parte técnica? A mirar qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Entonces, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? Que este campito, que es el campo de la fecha, básicamente me está diciendo que genera rechazo cuando nosotros mandamos la opción de acumulado,
si supera los 6 días calendario desde la fecha en que estoy procesando. Entonces, demos un ejemplo al día de hoy. Hoy tenemos que es, no recuerdo bien, 26 creo. Listo, entonces, supongamos que hoy es 26. Si yo grabo un documento hoy, pero ustedes saben que SAP tiene una fecha de contabilización y una fecha de documento. ¿Cómo trabaja Meraki? Trabaja con la fecha de contabilización. Si yo grabara hoy digamos que un DSA, pero lo grabara con fecha del 19 de julio, ya se superan 6 días desde la fecha de contabilización que él va a tratar de procesar hacia la DIAN, y por lo tanto la DIAN va a sacar un error diciendo que se superan los 6 días que permite para hacer el envío. ¿Listo? Eso cuando hablamos de operaciones acumuladas. Cuando hablamos de operación, digamos que individual, o sea, la operación, digamos que de la fecha específica, básicamente él dice, tiene que ser la fecha de contabilización, la misma fecha de envío, la misma fecha de transmisión. O sea, que el mismo día que yo estoy poniendo fecha de contabilización en SAP, 26 de julio de 2022, tiene que la transmisión hacerse el 26 de julio de 2022 para que yo pueda enviarla como un tipo, digamos que por operación. Nosotros nos pusimos a pensar eso qué significaba y obviamente teníamos que buscar una solución, y lo que hicimos, digamos que fue muy pensando en ayudarles y pensando en que esto no vaya a generar un conflicto, y lo que dijimos fue, pues nosotros podemos automatizar el proceso. Sencillo, si el documento que tú grabas tiene fecha de contabilización de hoy, ustedes saben que Meraki es un conector que a los 1, 2, 3 segundos ya está procesando el documento. ¿Qué significa? Lo va a procesar el mismo día. Por lo tanto, lo que va a hacer automáticamente el conector es que si la fecha de contabilización y la fecha de transmisión es la misma, va automáticamente a indicar que es un tipo por operación. Pero si la fecha de contabilización, o sea, hoy me sentara a grabar un documento soporte y le pusiera fecha de ayer o fecha de antier en la fecha de contabilización, automáticamente el sistema lo va a mandar como acumulado. ¿Para qué? Para que el proceso ante la DIAN sea satisfactorio. Si quedaron dudas sobre eso, me cuentan, pero digamos que traté de hacerme entender lo más que pude. Entonces, digamos que condición esencial, si la graban en SAP con fecha de contabilización igual al día de transmisión, el sistema automáticamente lo va a mandar por operación. Si lo graban con una fecha de contabilización anterior, no puede superar 6 días, y si está dentro del rango de los 6 días y la ponen ahí, el sistema la va a procesar como acumulado. Si por algún motivo se quedó sin procesar por más de 6 o 7 días, habría que reversarlo con una nota crédito que no viaje y hacer otro que sí viaje a la DIAN. ¿Listo? Vale. Lo siguiente que vamos a ver. Ellos dicen, digamos que tiene que haber un contenido e información del DCA y notas de ajuste del DCA. Creo que Angélica también en uno de los links que les va a compartir, pues digamos que dice que el DCA tiene que tener el título, nota de... no me acuerdo exactamente, digamos, pero básicamente tiene que tener el título larguísimo que les dije al principio que yo traducía como DCA, ¿sí? Que siempre se me va. ¿Sí? Documento, soporte en adquisiciones para no obligados a facturar y o a enviar documento equivalente. Ese nombre lo tiene que tener ahí, que tiene que tener la fecha de generación, que tiene que tener absolutamente todo, y eso se resume en el artículo 4, en el 5 y en el 22 de la resolución 167. El 4 y el 5 dice que tiene que tener los títulos, fechas y tales cosas. El 22 lo refuerza indicando, por ejemplo, que tiene que tener el QR bidimensional que estamos acostumbrados, que siempre vemos en factura electrónica. Listo, entonces bajo ese patrón de comportamiento, y como esta reunión no tiene que ver con decirles, oiga, qué documento voy a mandar, cuál es un DCA, si mi proveedor hizo esto, no hizo esto, sino esta es una reunión muy enfocada a cómo vamos a funcionar desde SAP. Entonces acá aclaramos unas cosas. Primero, estaba en la propuesta desde el principio que se envió, digamos que ya desde marzo, que el cliente debe suministrar formatos de Crystal Report asociados a la información de facturas de proveedor y notas créditos de proveedor. ¿Qué hacemos nosotros con ese formato? Le incluimos en el diseño la información del QDS, que es como el QFE de la facturación electrónica, en este caso se llama QDS y es el código único del DCA, y le incluimos en el diseño
digamos que del código QR, que es como la información resumida del documento para consulta rápida. Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a hacer es recibir el Crystal Report que ustedes nos entreguen y nosotros, a su vez, les vamos a incluir, digamos que el QD, lo necesario para que el programa mande el QDS y lo necesario para que incluya el QR, tal y como lo hacemos ya en facturación electrónica. Sé que en esta reunión pueden haber invitados que no utilicen nuestro conector de facturación electrónica. No hay ningún problema, se podría activar exclusivamente la información del DCA si lo quisieran, pero en su gran mayoría también sé que los que están aquí utilizan nuestro conector de facturación electrónica y que ya saben de qué les estoy hablando en esa parte. Igual ahorita en un ejemplo lo vemos, ya como ustedes saben a nosotros nos gusta siempre hacer algo práctico. Acá está la que yo les decía, esta también me la pasó Angélica ayer. Entonces estar denominado como documento de soporte en adquisiciones efectuadas son obligados a facturar, tener la fecha, contener apellidos, contener nombres, Listo. Esto tiene que asegurarse que el formato lo tenga. Como el formato es una responsabilidad de ustedes como cliente, porque digamos que más que una responsabilidad es una libertad que nosotros les damos para que ustedes hagan su diseño como quieren. Nosotros nos aseguramos de enviar el QDS, que es un código, un algoritmo calculado, y el QR porque pues obviamente tiene una información básica, pero de resto ustedes pueden cambiar nombres, pueden cambiar ubicaciones, pueden cambiar que la fecha la quiero más pequeña, que la quiero más grande. Nosotros lo que hacemos con nuestro modelo de funcionamiento es que ustedes tengan la libertad de cambiar su formato como quieran. Como saben, desde el modelo digamos que tenemos de facturación electrónica, inclusive si ustedes tienen 2 o 3 formatos por X o Y razón, pues igual también lo podrían configurar porque eso digamos que tiene la libertad que nosotros les damos. Listo, proceso de habilitación. Entonces esta es una pregunta clave. ¿Tenemos que hacer proceso de habilitación nosotros para esto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 7 de la resolución? Nos dice que los sujetos que están previamente habilitados según la resolución 42 de 2020 pueden convalidar su software y seguirlo utilizando. Entonces, al igual que pasó con el envío de eventos de Radian, en el cual si nosotros digamos que ya estábamos habilitados como software autorizado ante la DIAN para ustedes, podíamos simplemente empezar a transmitir, lo mismo pasa acá. Como nosotros lo que vamos a hacer es una actualización del conector que ya está funcionando para los que lo tienen funcionando, pues básicamente va a ser transparente. Nosotros empezamos a transmitir a producción y a diferencia de lo que pasó en factura electrónica, que teníamos que enviar 8 documentos de factura, tantos de nota crédito, tantos de nota débito para que el sistema se habilitara, en este caso la DIAN dice, no, yo ya les creo, ustedes ya me mostraron que su sistema sirve, entonces lo único que tienen que hacer es empezar a transmitir a producción. ¿Listo? Ahora, si por algún motivo decidieran cambiar de software, buscar otro proveedor o algo así, en cualquier, o alguno de los que está nuevo acá quisiera que nosotros transmitiéramos esto, pues vamos a tener que hacer un pequeño proceso de habilitación para que nuestro software quede habilitado para ustedes o en el caso de alguien que quiera cambiar, pues para que el software que está eligiendo quede habilitado para ustedes. Pero en el caso general, pues básicamente vamos a empezar a transmitir con la actualización que vamos a hacer del conector. ¿Listo? Envío de notificaciones, y este tema es sumamente importante. Ustedes saben que en el proceso de ventas nosotros lo que hacemos es enviamos a la DIAN, recibimos la respuesta satisfactoria de la DIAN. Una vez hemos recibido la respuesta satisfactoria de la DIAN, transmitimos el correo al cliente y a los correos que ustedes tengan configurados porque todo es parametrizable. Entonces digamos que muchos clientes dicen, sí, envíeselo al cliente, pero también envíeselo al usuario que está haciendo la factura, pero también envíeselo a un correo propio que tenemos de la empresa que se llama arroba lo que sea. Listo. Entonces nosotros lo configuramos así. En este caso puntual, digamos que también va a tener un envío de correo. Ahora, ¿qué pasa con la resolución? La resolución habla de representación gráfica, pero en esta resolución en particular no habla de ninguna obligatoriedad de informar a ninguna de las partes. O sea que esto digamos que lo voy a asemejar a con lo que pasó con nómina electrónica. Cuando salió nómina electrónica, inclusive muchos facturadores o proveedores tecnológicos dijeron, le estaban diciendo a los usuarios, no, es que cuando se procese ante la DIAN la nómina, entonces vamos a tener que mandar el comprobante al empleado validado ante la DIAN. No. La resolución nunca decía eso, el comprobante que sigue recibiendo el empleado es el mismo comprobante que recibió en la nómina siempre. Básicamente es un proceso interno en el que yo le informaba a la DIAN que hice unos pagos de nómina para soportar costos y que la DIAN se entere que yo estoy pagando esas nóminas y que todo quede legalizado. Lo mismo pasa en este caso. La DIAN lo que ha dicho de este proceso es que es un proceso de manejo interno.
Entonces, por eso nuestra recomendación, y aquí quiero hacer mucho énfasis, se recomienda manejo interno. O sea, que la configuración se haga para que le llegue, puede ser al usuario que realiza la generación del documento en SAP o puede ser las dos, a un correo interno de la organización donde ustedes quieran, digamos, que les llegue la notificación de que el evento se transmitió a la DIAN. Ahora, es importante y ustedes saben que este es un proceso local que se instala en el servidor de SAP de cada uno de ustedes y por lo tanto guarda los documentos en el servidor, así que ustedes pueden hacer backup de esos documentos. Sin embargo, pues este correo se recomienda como para que ustedes tengan la notificación de que quedó procesado de forma satisfactoria y que tenemos la respuesta de la DIAN y todo eso. Ahora, si algún cliente nos dijera, no, es que yo sí quiero que le llegue al contratista o yo sí quiero que le llegue al proveedor, digamos que es libertad de ustedes decidirlo. Nuestra recomendación es manejo interno, pero nosotros no tenemos una camisa de fuerza. O sea, si ustedes quieren que le llegue al contratista, a la persona que les hizo el documento y que no era obligado a facturar, pues nosotros digamos que se puede configurar como ustedes lo digan, pero sí tiene que ser una generalidad. O sea, digamos que en la generalidad se configura para que a todos les llegue. ¿Por qué? Porque él cuando procesa el documento de una vez incluye los correos a los cuales va a emitir, digamos que la notificación. Por lo tanto, no es como que a este sí, a este no. O sea, es una generalidad y eso es importante definirlo cuando estén haciendo la actualización del conector con los consultores que estén encargados del proceso. Copias de seguridad. Entonces, la resolución también nos habla de que de acuerdo al artículo 632 del Estatuto Tributario, cualquier documento de estos se debe conservar 5 años. Nosotros, como les contaba ahorita, nuestro proceso es local, o sea, nuestro proceso está en el servidor de ustedes y ustedes saben que nosotros no estamos alojando actualmente en ningún sitio web ni nada por el estilo, sus documentos son de ustedes. Por lo tanto, la ruta donde quedan guardados los XML y los PDFs del proceso es importante que ustedes digamos que tengan su backup, su copia de seguridad y que puedan mantener por este tiempo todos sus documentos guardados. Hago énfasis en esta parte, desde el proceso previo, desde factura electrónica, nota de débito y nota de crédito, ya funciona así. Por lo tanto, si hoy por hoy alguno de los clientes que ya tiene nuestro producto nos está escuchando y dice, oiga, yo no estoy seguro si están haciendo backup de esos documentos, pues es importante que lo escuchen porque aplica también para los nuevos documentos, pero para los anteriores. Todo está quedando en el servidor de ustedes de SAP. Si ustedes no hacen backup de esto, podrían perder la información. Desde la reunión previa que tuvimos hace como semana y media para el tema, o hace como una semana, sobre el tema de los eventos asociados al Radian, les contamos que estamos trabajando en una serie de cosas con las que esperamos sorprenderlos en el segundo semestre. Una de esas los va a beneficiar porque esperamos brindarles un nuevo servicio en el cual nosotros podamos almacenar esos documentos y nosotros podamos brindarles también que ustedes los puedan consultar en un sitio de nosotros, que ya hoy por hoy es el mismo que estamos manejando para digamos que el tema de Radian. Pero es un tema que viene para el segundo semestre por hoy, o sea, la realidad de hoy. Y digamos que eso va a ser un servicio para el que lo quiera, porque tampoco va a ser una camisa de fuerza. El que lo quiera contratar, digamos que vamos a tratar de proveerle esa alternativa en el segundo semestre del año, pero la realidad de hoy es que ustedes tienen que asegurar este backup. ¿Listo? Entonces, si hoy no lo tienen o si no están seguros de si su personal de sistemas lo está haciendo, asegúrense de eso porque pues digamos que esto es para cumplir normatividad. ¿Listo? A ustedes, exactamente el 4 de marzo de 2022, yo les contaba ahorita que hubo un aplazamiento. Entonces, inicialmente todo esto estaba planteado para mayo, pero estaba planteado para mayo con la información que nos habían dado en diciembre. Entonces se generó una primera propuesta, pero cuando ya la DIAN saca la nueva, digamos que el nuevo anexo técnico en el que incluyó la nota de ajuste, fue necesario cambiar esa propuesta y esa propuesta se remitió el 4 de marzo de 2022. Si por algún motivo alguien no tiene esta propuesta, no sabe de qué le estoy hablando, está como su dinero puede estar en el lugar equivocado, no sé por qué no me está llegando esa información, puede comunicarse con nosotros y nosotros con gusto se la hacemos llegar. Sin embargo, aquí traje un pequeño resumen de lo que dice esa propuesta. Básicamente, ¿qué es lo que dice? Que primero, que esto es una actualización sobre el conector que ya tenemos. Segundo, fue el 4 de marzo de 2022 cuando se fue el correo desde informativo@toncol.com, que es de donde se desprenden toda esta información. Ahora, esto lo que nos dice es que si ustedes tienen una sola sociedad, van a pagar 1.000.000 de pesos masiva por el tema de la implementación y ya, la actualización. ¿Listo?
Eso es, ¿por qué? Porque toca hacer unas actividades de consultoría, como les digo, es un servicio localmente instalado que implica que nuestros consultores se sienten, se conecten, hagan ciertas pruebas y les dejen funcionando el proceso. ¿Listo? Entonces esto es casi que por consultoría. Ahora, para las empresas que son grupos empresariales y que tienen más de una sociedad, pero hay sociedades secundarias que están instaladas en el mismo servidor, tiene un costo de 500.000 porque pues no toca hacer toda la instalación completa, sino ir activando las sociedades adicionales. Esto está allá, nosotros somos súper transparentes, entonces desde marzo 4 de 2022 si van y miran, esa información que encuentran es exactamente esta misma. Ahora, lo otro que dice esa oferta es que hay unos rangos de documentos de soporte mensual que ustedes ya conocen hoy por hoy. ¿Qué significa? Que hoy nosotros cobramos de 1 a 1000 facturas, notas débito y notas crédito. Nosotros, ¿qué hacíamos? Sumábamos las facturas que se procesaran con las notas débito que se procesaran en el mes, con las notas crédito de clientes que se procesaran en el mes, y la sumatoria de esos tres ítems nosotros la cogíamos y dependiendo el rango de documentos en el que quedaran, ese es el cobro que hoy ustedes, digamos, que están recibiendo de nuestra parte mensualmente y el que nos están pagando mensualmente. ¿Qué hicimos? Y digamos que esto fue un beneficio que tienen todos nuestros clientes antiguos. ¿Sí? Todos los clientes que ya vienen trabajando con nosotros, ustedes saben que los respetamos y tratamos de no ser como como el modelo de que, bueno, salió un nuevo proceso, entonces venga a ver por dónde facturamos más. No, estamos cobrando una consultoría por activar el nuevo servicio. Pero esta parte que dijimos, oiga, ahora sumamos las facturas de cliente, las notas débito de clientes, las notas crédito de clientes, los DSA, o sea, las facturas de proveedor que estén asociadas al proceso de DSA, y los ajustes de DSA, o sea, las notas crédito de proveedor que estén asociadas al proceso de DSA. En síntesis, si tú tenías, no sé, 1200 documentos procesados al mes y estabas recibiendo la tarifa que corresponde entre 1000 y 5000 documentos, pues difícilmente con el DSA vas a pasar de 1200 a 5002. Y por ende, si supongamos que haces 1000 documentos más de DSA, vas a seguir en el mismo rango. Y por ende, tu valor de soporte y mantenimiento mensual no se te tendría por qué afectar. La única forma de que se afectara sería que tú estés muy al límite. Por ejemplo, una empresa que esté haciendo 990 documentos al mes y con el documento de soporte, entonces ya está haciendo 100 más y ya va a quedar en 1090. Ese proceso, digamos que obviamente sí generaría un cambio de rango y por ende podría generar una variación en el pago de soporte y mantenimiento mensual. Es importante que lo tengan en cuenta, pero estoy seguro que en el 98% de los casos eso no va a pasar porque digamos que conozco muy bien los rangos en que factura cada uno de mis clientes y creo que podría ser uno o dos los que a la postre podrían en algún punto cambiar de rango. Los demás no creo que se afecten en absoluto. Digamos que eso lo hicimos pensando en ustedes, pensando en que sea un beneficio y si ustedes miran, lo único que estamos cobrando es la consultoría por activar el nuevo servicio. ¿Listo? En caso de que alguien no tenga formatos de Crystal, digamos que esto nació de una reunión que tuve la semana pasada con un cliente, a nosotros nos gusta escucharlos, entonces un cliente me decía, no, pero es que yo no tengo quien me haga formatos de Crystal. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita, digamos que voy a hacer un pequeño demo y en ese demo van a ver un pequeño formatico estándar. Ese formatico estándar estoy dispuesto a entregárselo a quien me pida ese formato y se lo entrego, cámbiale el logo y le va a funcionar. Sí, entonces no hay problema, si no tienes, no, la idea de nosotros no es que ustedes tengan gastos y gastos y gastos. Ahora, si alguien dice, no, ese formatico estándar no me sirve, pero yo sí necesito que ustedes nos ayuden, pues básicamente ustedes saben que ya es un tema del tiempo de consultoría que se invierta y es lo único que nosotros facturaríamos por poderles ayudar. Aquí están mis datos de contacto, digamos que para ya ir terminando con el tema de la presentación, hacer énfasis en una cosa y es que esta propuesta, como les decía, se envió desde marzo. Esa propuesta que se envió desde marzo ya tiene aceptación de muchos de nuestros clientes, entonces muchos de los que están aquí presentes seguramente ya aceptaron la propuesta y tal vez una de las preguntas que tengan es, bueno, ¿cuándo me va a implementar eso? Entonces les voy a contar la realidad. Yo les contaba que cuando salió la nueva resolución de la DIAN, no salió el 29 de abril y nos dijeron que nos daban más plazo porque digamos que por gracia, digamos que para ayudarnos a nosotros a que pudiéramos estar listos para este proceso. ¿Qué pasó? Digamos que después de
¿Qué pasó después de ese tiempo? Que en ese tiempo yo les decía que el documento soporte tratábamos de enviarlo a la DIAN y no funcionaba. Entonces no lo iban a solucionar el 2 de mayo, se hubo el aplazamiento y llegó para agosto primero. Listo. ¿Qué información tenemos en este momento? El documento soporte ya funciona. De por sí el correo que les estaba mostrando ahorita es de las pruebas que hemos hecho con documento soporte. Ahora, hasta el día de ayer, no puedo hablar de hoy porque hasta hoy es, digamos que están los muchachos de desarrollo deben estar ya trabajando juiciosos en hacer pruebas, pero hasta el día de ayer las notas de ajuste aún no las recibía la plataforma de la DIAN. Entonces, nosotros, ¿qué estamos esperando para actualizarle el conector a los clientes que ya aceptaron? Que las notas de ajuste ya pasen. Si definitivamente, o sea, dicen que no va a haber aplazamiento, porque yo sé que esa es una de las preguntas posibles que me pueden hacer ahorita, que si puede haber aplazamiento, lo que ha dicho la DIAN es que no va a aplazar. ¿Listo? Entonces no importa si a nosotros nos ponen a correr el viernes, si nos ponen a correr el sábado, si ellos hacen que las notas de ajuste ya funcionen correctamente esos días, nosotros seguramente estaremos alistando lo necesario también para que la actualización salga con ese ajuste. Si por algún motivo no hay aplazamiento, y definitivamente las notas de ajuste el día lunes que empieza la obligatoriedad no están listas para procesarse, vamos a tener que actualizar el conector con la versión que tiene funcionando los documentos de soporte y posteriormente, pues apenas estén las notas de ajuste, hacer una nueva actualización para eso. Entonces, digamos que de qué dependemos un poquito, digamos, de que la plataforma de la DIAN esté lista. Esta mañana por ahí en el grupo, en los grupos de donde estamos a nivel nacional, todas las personas que trabajamos en esto, vi por ahí que alguien dijo que supuestamente anoche habían liberado la versión que permitía enviar las notas de ajuste. Esperaré hoy que nos cuenta nuestro equipo técnico a ver si efectivamente ya están funcionando. Pero digamos que es importante acá. Si tu empresa ya mandó aceptación, ya recibió la factura inicial que nosotros, digamos, la factura del proceso de implementación que habla la propuesta, o inclusive ya la envió y no recibió la propuesta, pero ya sabes que has hablado conmigo y que tienes, digamos, que esa aceptación en firme, vas a recibir un correo en el que te vamos a indicar que sí, que tú ya estás en la lista de actualización y pues te vamos a pedir pues que nos tengas paciencia porque el proceso empieza la próxima semana y la próxima semana ya tienes que tener actualizado tu conector. O sea, no necesariamente el lunes, y quiero hacer énfasis en esto. El lunes, digamos que nosotros vamos a ir en orden con todos los clientes que han aprobado, pero como tiene un trabajo de consultoría, pues vamos a ir uno por uno. Así que probablemente lunes, martes, miércoles vamos a estar trabajando con todos ustedes para que ya puedan enviar, digamos que los documentos que tengan en ese momento. Ahora, si tu empresa no ha aceptado, no sabe dónde estaba, no conocía la propuesta, no sé, de pronto no le llegaba el correo o algo pasó, pues básicamente digamos que pueden contactarme, ahí en este momento están en pantalla mis números de contacto para que ustedes, pues digamos que concreten con nosotros qué pudo haber pasado. Digamos que lo que presentamos la semana pasada era un proceso nuevo y un proceso desligado de SAP. Entonces, digamos que de sobremanera entendemos pues que eran, digamos que había que cada cliente tenía que tomar las decisiones al respecto y gracias a Dios muchos optaron por nuestra alternativa y estamos trabajando ya con muchos de ustedes. En este caso puntual, este proceso está vinculado sí o sí a SAP porque es el sistema ERP que manejan ustedes. Y por ende, como es el sistema ERP que manejan ustedes, pues básicamente como es el sistema que manejan ustedes, entonces digamos que se nos extrañaría que algún cliente no quiera que le actualicemos su conector y más cuando pues digamos que el único cobro que se está haciendo es la consultoría necesaria para actualizarlo. Entonces, como pueden ver, no nos estamos generando muchos cobros o una adición mensual, no, estamos simplemente cobrando la consultoría para hacer la actualización, así que se nos haría muy raro, pero si tú por algún motivo no nos has dado esa autorización, pues basta que me contactes, ahí está en el QR, pueden importar mi contacto o tomar los datos que están en pantalla y pueden contactarnos. Ahora sí, digamos que con esto yo le voy a dar paso a Angélica para que nos cuente si tenemos alguna pregunta interesante en el chat. Bueno, hola. Bueno, hasta el momento solamente tenemos una pregunta de dobladora, que es que si el formato demo que mencionaste no incluye los campos de retenciones que se aplican, que se van a aplicar para el caso de los documentos que envíen y que sí tendría que modificarse en ese caso.
Listo, es una excelente pregunta y la respuesta es seguramente sí. Y tiene una razón de peso. Resulta que nosotros tenemos clientes que utilizan todos los add-on de localización que hay en el mercado. Por ende, cada don de localización tiene unos campos específicos donde graba la información de retenciones. Entonces, un formato estándar como el que yo les entrego no puede tener, digamos que no puede tener esa información porque nosotros estos escenarios solo los hacemos para pruebas, en realidad, y entonces, por ende, no, al no estar vinculados en estos formatos de prueba a ningún add-on de localización de los que existen en el mercado, pues por ende no existen esos campos y no hay forma en que el formato los pueda tener. Entonces, el formato les puede funcionar para disminuir el trabajo y lo que esto sí tocaría agregarle es la parte de retenciones si quieren agregarle esa parte. Digamos que sí puede tener el subtotal, puede tener el IVA, puede tener el total, pero la parte de retenciones depende un poco de la localización de cada cliente y por ende ahí sí habría que hacer una modificación. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas, pero Jesús nos informa que de las pruebas que están realizando, aparentemente todavía sigue sin funcionar las notas de ajuste. Listo. Entonces digamos que eso es importante, esa información se la estamos dando de primera mano. Nosotros tratamos, digamos que de hacer todo lo que esté en nuestras manos, estamos muy a la expectativa de lo que diga la DIAN, pero pues la información que tenemos hasta ahora es que no va a haber aplazamiento. Entonces, definitivamente, si no hay aplazamiento, los clientes que ya hayan autorizado se les va a actualizar, digamos que el conector con la versión que envíe documentos de soporte y pues solo podremos enviar notas de ajuste cuando la plataforma de la DIAN permita enviar notas de ajuste. Entonces, por ende, digamos que el documento de soporte es el principal, pero pues sabemos que las reversiones son posibles y por ende esperamos que la DIAN pueda solucionar eso lo más pronto posible. Pero a hoy, a este momento, fecha 27 de julio de 2022, 10 y 53 de la mañana, la realidad es que no está solucionado lo de las notas de ajuste, así que nuestra versión en este momento funciona exclusivamente para documentos soporte y si de aquí al fin de semana no cambia nada, esa es la versión que tendríamos que instalar. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Claudia Jiménez. Nos dice, para las notas de ajuste de los documentos soportes que no se transmiten dentro de los 6 días, ¿se transmitirían a la DIAN si el documento soporte no se transmitió porque quedó fuera de rango de fecha? Listo, el tema es un tema técnico. O sea, la DIAN, o sea, digamos que quiero que lo mires desde este punto de vista. Tú cuando grabas en SAP un documento cualquiera, ¿m? Tú voy a poner acá uno nuevo, como si lo estuviera empezando a hacer, Andrés, tin, tin, tin. Tú aquí le tienes que poner una fecha de contabilización. Entonces yo puedo poner que la fecha de contabilización es hoy. Aunque la fecha del documento, o sea, la fecha en que el proveedor me haya enviado la factura haya sido el 25, yo puedo hacer eso porque SAP me lo permite. La fecha con la que trabaja nuestro conector es esta es la que le vamos a informar a la DIAN y por ende, digamos que lo que importa es que esta fecha, hagan las cuentas 27, 26, 25, 24, 23, 22. Si yo le coloco 22, la DIAN me tiene una regla que me dice pasa. ¿Por qué? Porque no se han completado no se han completado más de 6 días. ¿Listo? Hasta ahí me la dejaría pasar. Pero si por algún motivo ustedes quieren grabarla acá 21, la DIAN no me lo va a dejar pasar, no importa lo que yo le haga, no importa lo que yo le envíe y por ende quedaría ese huequito ahí porque no tendríamos forma de transmitirlo, habría que hacerle una nota crédito reversando y habría que grabar otra vez el documento pero con una fecha que la DIAN sí nos permita transmitir. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es la que les mostré al principio, graben la fecha de contabilización en la fecha en que ustedes lo están cargando a SAP, independiente de que la fecha de documento sea previa. ¿Sí? Porque aquí digamos que mantienen la fecha en que el proveedor o el contratista o quien sea haya entregado su cuenta de cobro o lo que sea. Pero en cambio aquí le dan la fecha de contabilización del sistema y por ende al darle la fecha de contabilización del sistema nuestro conector va digamos que a enviar esta fecha a la DIAN y esa fecha de contabilización va a ser la que la DIAN va a validar. En condiciones normales, si ustedes digamos que estoy seguro que la mayoría de empresas que trabajan con Business One lo que hacen es colocar la fecha de contabilización real. Si por algún motivo tuvieran que hacerlo de ayer, pues válido, no hay ningún problema porque no han pasado 6 días. Pero si ya ustedes van a hacer esto,
no sé, quieren colocar del 30 de junio, pues nos mataron, o sea, no hay nada que yo pueda hacer en ese caso porque pues no importa si yo lo, o sea, yo lo hago, yo lo creo el XML, yo lo envío, pero la DIAN me lo va a rechazar. No sé si con eso le contesté la pregunta a Claudia. Bueno, esperemos que Claudia nos confirme por el chat si quedó aclarado, si no nos hace una nueva pregunta. Joan nos pregunta si adquirimos combustible y el soporte es post, ¿debe transmitirse este documento en el DCA? Listo. Y en ese tema voy a ser muy, pero muy puntual, que era lo que yo digamos que hablaba al principio de la reunión. Esta reunión yo los saco de dudas sobre cómo va a funcionar nuestro proceso desde SAP y cómo vamos a transmitir y cómo digamos que nuestra responsabilidad técnica en el envío. Pero esos casos tan puntuales, porque teóricamente digamos que esto tiene que ver con no obligados a facturar. Entonces, si me lo preguntas a mí, si la empresa que te está brindando el combustible es obligado a facturar, pues debería tener factura electrónica. Ahora, adicionalmente hay una resolución que está en curso ahorita que tiene que ver con la cantidad de VTs. Y esa cantidad de VTs es que dentro de poco las facturas POS van a disminuir radicalmente y van a tener que volverse factura electrónica porque si superan ciertos niveles de VT, tienen que hacer factura obligatoria de forma obligatoria. ¿Qué significa esto? Que digamos que para mi concepto, o sea, si yo quisiera hablar de mi concepto, yo te diría, no debería ser un DCA porque es un obligado a facturar, ¿sí? Pero digamos que en esta parte quiero hacer énfasis en que digamos que cada uno de ustedes a nivel de sus áreas financieras, y Johan, yo sé que tú eres de área financiera, digamos que van a tener que evaluar qué es lo que quieren, digamos, que enviar como desea para soportar costos ante la DIAN y que definitivamente no deben enviar. Pero si vamos a puntualmente a la norma, la norma habla de los no obligados a facturar, ¿sí? Y por ende, digamos que si tú hablas de un proveedor extranjero, es un no obligado a facturar. Si tú hablas de un, ¿qué otro, Angélica? ¿Me acuerdas los otros que viste por ahí que no son obligados a facturar? A ver, bueno, hay un listado de las personas que, o sea, que son los que nos dice la norma, que son los no obligados a facturar. Eh, Todos los que no son responsables del IVA, ¿sí? Son las personas que se pueden catalogar como no obligados a facturar, inclusive hay unos como entidades de bancos y esas corporaciones así grandes que no están obligados a facturar, pero en el caso puntual hay unos específicos que son los proveedores del exterior que no tienen residencia en Colombia, por lo tanto no tienen RUT, ¿sí? Entonces, al no tener RUT y no tener como la obligatoriedad de sus servicios estar grabados aquí en Colombia, se debe manejar como documento del DCA. Pero es importante lo que está diciendo Andrés. Cada una de las particularidades, cada empresa es un mundo diferente y tiene operaciones muy particulares. Nuestra recomendación es que todo este tipo de dudas a nivel de que sí debo enviar como desea o no debo enviar como desea, se maneje a nivel contable, aclarando con los contadores o los financieros, o en su defecto, si es necesario, elevarlo a una entidad que sea de manejo contable o a la DIAN directamente. Vale, antes de que me hagas si hay una siguiente pregunta, voy a tratar de hacer una prueba. Me dicen que en efecto ya, digamos que nuestro equipo técnico se encargó de solucionar el tema del set de pruebas. Así que la factura que habíamos hecho, que era la 125, esta de Andrés Jiménez de 3.200.000, miren que ya me llegó el correo. Ya está ahí. Entonces voy a hacer una prueba así como, así, al azar, a ver si me sale. Mm, vale, voy a cambiar acá y voy a decir que esto es Pepito Pérez. ¿Quién no conoce a Pepito Pérez, sí o no? Y le voy a decir actualizar y vamos a cambiar aquí por Pepito Pérez. Listo. Y voy a grabar una factura para Pepito Pérez. ¿Por qué no me pongo a inventar uno cualquiera? Porque esto tiene una validación de acuerdo también a ciertos criterios de dígito de verificación y todo. Entonces si me pongo a inventar cédulas o algo así, seguramente genere un conflicto. Listo, entonces vamos a ver si esta
nos va un poco mejor que la anterior. Y si es así, me debería llegar una para Pepito Pérez. Vamos a ver si sí. Si no, definitivamente hoy no me quiere hacer quedar bien. Sí, miren, ahí llegó una factura automáticamente. Y miren, señores Pepito Pérez, hemos emitido la factura 126, bla, 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 bla. Y seguramente ahí va también a venir el formatico que estábamos hablando. Ahí está cargando. Carguémoslo acá. Ok, todavía no me ha cargado el correo, no importa. Esperemos un poquito más. El XML ya. Sí. Ahí está el XML que se procesó. Vamos a ver si el formatico no quiere. Ya, el formatico ya apareció y entonces miren que ahí me dice, señor Pepito Pérez, básicamente eran los mismos datos que yo había puesto en la mía. Mandemos una más solo para terminar, duplicar, otra vez para, esta vez mandemos el Angélica. Angélica, te voy a decir que me cobraste, no, es que estás dando muy buena respuesta, entonces puedes cobrar alto. Uy, no, pero tampoco tanto. Voy a permitir que me hagas una cuenta de cobro por ese valor, 4.500.000 en este momento. Y pues si todo sale bien, pues básicamente se darían cuenta que esto es simplemente un proceso. Al igual que les pasa a ustedes cuando tienen que dar un soporte, pues también nos pasa a nosotros. Entonces esperemos un momentico que llegue el correo. Bueno, aprovecho este espacio para decirles que en el chat les dejé el micrositio del documento de soporte de adquisiciones. En este micrositio ustedes van a poder acceder a lo que es todo lo concerniente al concepto como tal, cuál es el beneficio de utilizar el documento de soporte, lo que es más importante y todo el marco normativo. Entonces, allí van a poder aclarar muchas dudas de las que de pronto puedan salir específicamente con documentos que sí se deben enviar por ahí o que no se deben enviar por ahí. Inclusive, para el caso de lo que es puntualmente el del DCA, también les compartí la parte del ABC del DCA, que son cosas ya más, no tanto de norma como tal, sino como más práctico. Y recordarles que también está ahí la numeración general de factura, la autorización para numeración de facturación electrónica para ambos documentos, tanto para factura de venta como documento soporte de adquisiciones. Vale. Según veo, digamos que Claudia nos estaba diciendo, de acuerdo a la explicación que yo le di ahorita, que la nota crédito que haría sobre el ajuste que no se logró transmitir, tampoco viajaría a la DIAN. Tiene toda la razón. O sea, es sencillamente si tú el DCA no lo pudiste transmitir a la DIAN porque se había pasado el plazo, tendrías que hacer una nota crédito que no esté asociada a la numeración que tenemos para, digamos, que ajuste de DCA, porque pues no hay un documento al que pueda, digamos, que hacérsele esa transmisión a la DIAN. No habría un equivalente. Entonces, por ende, tendría que ser una nota crédito, digamos que aparte, o con otra numeración para que no viaje, y diferente a cuando tú haces un DCA dentro del tiempo correcto, se transmite a la DIAN y pues tienes que hacer una nota crédito en la cual esa nota crédito sí tiene que estar asociada a nuestro conector para que la transmitamos también a la DIAN y haga el reverso de la operación que ya se le informó a la DIAN. ¿Listo? Andrés, tú me confirmas si tenemos dos preguntas más. ¿Vas a ampliar Dale. ahí el ejemplo o avanzamos con las No, preguntas? ya, miren, o sea, simplemente llegó la de Angélica, la tenemos, los 4.500.000 que dije en el ejemplo, y digamos que es un ejemplo muy básico, pero digamos que es como para mostrarles un poquito lo que va a funcionar para ustedes. Ya con eso, Bueno, digamos que entonces, dejamos esa parte. listo, nos pregunta Marcela Garzón que si los 6 días cuentan dentro del mes o no importaría, es decir, si tengo una cuenta del día 30 y no la logré causar ese mismo día, las estoy causando el mes siguiente con fecha del mes anterior. Listo. Digamos que aquí me remito a la misma parte que les mostré hace un rato, en donde yo me voy a la parte técnica. Y la parte técnica lo que me está diciendo es menor a 6 días calendario. En las pruebas que hemos hecho, mientras se cumpla esa norma, no me importa si cambio de mes o no, él me va a dejar transmitir. Digamos que no, por eso digamos que en esta parte como que hice mucho énfasis en que yo no había entendido muy bien esa parte hasta que fui a la parte técnica y hasta que fui a las pruebas y me di cuenta qué pasaba. Entonces lo que está diciendo la norma es si lo envías
más de 6 días, independiente, ahí no me está nombrando mes, no me está diciendo cambio de periodo, no me está hablando de cambios de año. Técnicamente lo que él está validando es que no pasen 6 días. Ok. Joan nos pregunta, ¿cómo se realiza el envío de varias transacciones del mismo proveedor? Vale, tú las vas a grabar igualitas en SAP que siempre los has grabado. Tú grabas tus facturas de proveedor en SAP, de todos los proveedores del proveedor que quieras. Entonces, supongamos que hoy es, no sé, tú quisiste hacer el proceso todos los viernes. Entonces tú vas y grabas todas las facturas de proveedor en SAP y ustedes saben que nuestro modelo siempre ha sido que apenas el documento aparece en SAP, el conector lo procesa. Entonces, por ende, no te cambia, digamos que la vida. No es que tengas, digamos que tú podrías perfectamente en SAP, si tú lo determinas, grabar un acumulado. O sea, grabar en una Exacto. misma factura de proveedor los valores de, digamos, acumulados de un proveedor. Pero si tú también quisieras grabarlas por aparte, no hay problema, el conector las va a transmitir una por una, independiente de que haya, digamos, de que la fecha de contabilización sea aparte. Digamos que en ese sentido nuestro conector es muy dinámico. Si tú quieres, dependemos más de lo que grabas en SAP. Si en SAP lo grabas acumulado y le quieres crear varias líneas para que transmita las 3, 5, 6, 7, 10 líneas, pues digamos que el conector lo va a procesar, así como hace hoy por hoy con una factura de venta que tiene varias líneas. Si tú quieres simplemente crear una factura de proveedor para cada uno de los documentos de los DSA que quieres transmitir de ese proveedor, también los va a transmitir sin problema alguno. Sí, exactamente, ese es el ejemplo. María Figueroa nos pregunta, ¿todas aquellas compras que se efectúan por caja menor se deben transmitir? Digamos que vuelvo un poquito a mi respuesta de que no somos nosotros los que terminamos, pero tú, Angélica, sabes más de esa parte. Puedes darle el concepto. Bueno, María, y con respecto a esto, la Diana ha dicho que sí se deben hacer. La idea es que tú tengas tus soportes y tú hagas el DCA de todos los, eh, por decir algo, terceros, mm, como lo vienes haciendo. El manejo de cómo lo vayas a hacer, si lo vas a hacer unificado porque estás haciendo todo lo de reembolsos y todo eso, pues es como de manejo interno, ¿sí? Pero la idea es que en DCA sí se van a incluir todos esos gasticos pequeños y pues tampoco se va a restringir el tema de cuantías, o sea, lo puedes hacer. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Marcela que dice, con respecto a los no obligados a facturar, ¿hay una mínima cuantía para hacer el DCA? Bueno, aquí está, ya la respondí. Por ejemplo, todos los gastos de caja menor, creo que es la misma que... Sí, y de por sí la DIAN hacía mucho énfasis en que no hay un tope mínimo. O sea, Exacto. que cualquier, digamos que tema que ustedes quieran soportar costos que sea hecho por un no obligado a facturar, debería hacerse el DCA y ellos hacen mucho énfasis en eso que estoy diciendo, en que no hay un tope mínimo. Exacto. Bueno, Claudia Jiménez nos pregunta, entiendo que se debe pedir una nueva resolución, la actual pierde vigencia a partir del 1 de agosto. Bueno, Claudia, con respecto a lo de las resoluciones, la DIAN especifica también en el micrositio de facturación electrónica cuál es el tipo de, cuándo es autorización, cuándo es habilitación y cuándo es inhabilitación. Entonces, en el caso de que tú tengas una resolución que todavía no esté vencida, o sea, en sus 12 meses no tenga vencimiento, y esa es la que tú quieres que se siga manejando a nivel de control de tus documentos internos y sea la misma que se vaya a transmitir en la DIAN, lo puedes hacer porque está vigente. Si tú quieres inhabilitar ese rango por ya manejo interno, lo puedes hacer y generar una nueva autorización con un nuevo rango de acuerdo al manual como lo estipula la DIAN. ¿Sí? Pero entonces esa numeración como tal no es que pierda vigencia si no han pasado los 12 meses. Tú revisas tu documento 1876 de resolución y ahí te vas a dar cuenta si todavía está vigente. Si ya lo quieres manejar, inhabilitar, lo puedes inhabilitar y generar uno nuevo a partir del 1 de agosto. Bueno, nos preguntan, ¿debemos cambiar la resolución que tenemos o podemos seguir con la que tenemos vigente? Creo que es la misma respuesta que acabo de dar. La persona J. Contreras me confirma si esa es la pregunta. Y Catherine Suárez pregunta, al momento de contabilizar,
por el módulo de factura de proveedores para realizar el DSA, si se hace por el módulo de legalización también pasa. ¿Me repites la pregunta, por favor? Al momento de contabilizar por el módulo de facturas de proveedor para realizar el DCA, si se hace, bueno, entiendo que hay dos formas en SAP, que es facturación de proveedores y hay otro módulo de legalización también que se manejarían documentos que apliquen para DCA. Entonces pregunta que si por ese lado también pasa a transmitirse como documento soporte a la DIAN. Vale, ese ¿Entiendo tema bien? es importantísimo. Hasta donde yo tengo, digamos que no me la paso en el mundo de las localizaciones, no es nuestro campo de acción. Sin embargo, hasta donde yo tengo presente el tema de legalización tiene que ver con las localizaciones. Entonces la localización, si bien hace, digamos que tiene un formulario bonito en el que hacen las legalizaciones de varios valores, a la hora del T por debajo generan facturas de proveedor. Entonces, ¿qué significa la respuesta que te estoy dando? Si tú a dónde localización, cuando tú generas tu legalización, genera facturas de proveedor y esas facturas de proveedor las asociamos a la numeración que toca transmitirle a la DIAN, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el proceso de nosotros no depende de por dónde llegó la factura, depende de que la numeración sea la que está asociada al conector para enviar al DCA. Entonces, si tú hiciste una legalización y tu habilitación de numeración para DCA era de la 100 a la 1000, y pues me mandaste un documento que está en otro, o sea, lo creó la legalización, pero está en otro rango de numeración, por allá en la 2050, pues nada que ver, no voy a poder transmitirla porque está asociado a un prefijo de numeración diferente en SAP. Pero si ustedes hacen que la legalización cree una factura de proveedor que corresponde a la serie de numeración en SAP que nosotros vinculamos a nuestro conector para envío de DSA, no hay problema porque el conector lo que encuentra es eso. Apareció una factura de proveedor, esa factura de proveedor es el número 115, está dentro del rango y corresponde a la serie de numeración que yo tengo parametrizada para el envío, entonces la transmito y no hay ningún problema. Pero depende de eso que te estoy diciendo, de que el proceso de legalización genere la factura y la genere con la serie de numeración de SAP que está vinculada a nuestro proceso. Exacto. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas. No sé si de pronto eh, creas que haya algo más que aclarar, Andrés. Nada, lo que les comentaba, si alguno por casualidad no recibió la propuesta de marzo, o si definitivamente no sabe si ya tiene autorizado el proceso, no recibe el correo mañana diciéndole, o sea, lo que les digo, mañana van a recibir un correo los clientes que ya aprobaron para darles como la tranquilidad de que están ahí, de que ya los tenemos tranquilos, de que digamos que para tema de una comunicación efectiva van a recibir una de esta para que estén tranquilos y digan, oiga, sí, yo estoy en la lista y puedo estar tranquilo. ¿Listo? Si no recibes ese correo o si no sabes si ya alguien confirmó por parte de tu empresa, puedes comunicarte conmigo a cualquiera de las especificaciones que están en pantalla y con gusto por cualquiera de esos canales yo les puedo ayudar a saber exactamente en qué estado están. Si no han recibido la propuesta, les puedo reenviar la propuesta, no hay ningún problema. Si necesitan que se genere oferta de venta porque es que el otro es un correo y no me sirve para que me generen la orden de compra, también lo podemos hacer, no hay problema, solo comuníquense conmigo y pues miramos cada caso. Bueno, entonces nos llegó otra pregunta de María Figueroa, donde nos pregunta si la fecha del documento es diferente por muchos días a la fecha de contabilización. ¿Se puede transmitir? Sí, el conector solo valida, digamos que el conector va a informar a la DIAN en la fecha de contabilización. Si SAP te deja grabar el documento con una fecha de documento, digamos que muy anterior, y nosotros lo que hacemos es transmitir a la DIAN informando la fecha de contabilización, no tiene por qué poner ningún problema. Ahora bien, SAP tiene unas restricciones. Y es que a veces saca restricciones porque, por ejemplo, tú vas a grabar un documento con una fecha vieja y él te dice, no, no puedes grabar este documento porque ya hay documentos grabados con fechas posteriores. Cosas así. Entonces, digamos, si ya SAP te lo limita, pues nosotros no podemos hacer nada. Pero si SAP te permite grabarlo y la fecha de contabilización es vigente, no hay problema. Nuestro conector va a informar la fecha de contabilización y la fecha de documento no la tiene en cuenta para absolutamente nada.
Ok, Andrés, yo quiero aprovechar este espacio eh, para recordarles a todos nuestros clientes cuál es el beneficio de utilizar este documento de soporte. Y es que a nivel global, esto tiene unos beneficios muy grandes y si es que esos documentos que nosotros enviamos, que en teoría parecían en algún momento que de caja menor es algo pequeño o recibimos cuentas de cobro, algo que no es muy significativo para la empresa, al momento de sumarlos mes a mes, es realmente un costo que nos va a ayudar para usar la deducción de la declaración de rentas. Ese es uno de los beneficios que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, transmitir la información dentro del tiempo, dentro del mes que debemos hacerlo es muy importante y dentro del año aún mejor. Desmaterializar los comprobantes fiscales, eso también es uno de los beneficios que vamos a tener porque pues ya no vamos a tener que tener información física y todo este tema que a veces nos tocaba guardar. Mantener actualizada la información de los costos, deducciones y los impuestos descontables que nosotros le reportamos a la DIAN es supremamente importante, eso es otro de los beneficios. Y aparte de eso, que podemos acceder a los nuevos servicios electrónicos que van a venir posteriormente en devoluciones automáticas y declaraciones sugeridas que ya está implementando la DIAN para facilitar los procesos de los empresarios. Tenemos una pregunta de Marcela Garzón que dice que si son registros en otra moneda distinta al peso, ¿se transmiten igual? Vale, digamos que esa es una excelente pregunta. Vamos a revisar, digamos que en cuanto a la resolución y en cuanto al anexo técnico no hay restricción alguna, o sea que debería pasar el documento sin ningún problema. Igual vamos a realizar las pruebas antes de liberar la actualización, pero para responderte sí. Sí, tal cual como en factura electrónica, cuando facturan en otra moneda, digamos que funciona. En este caso puntual también va a funcionar de la misma manera. Si lo hacen con otra moneda, debería funcionar sin ningún problema, porque la DIAN en ningún punto está restringiendo que la compra tenga que verse hecho a un proveedor nacional o a un proveedor que la haya hecho en pesos. Lo que está diciendo es repórteme el costo que usted haya asumido de un no obligado a facturar. En este caso, tu no obligado a facturar te facturó o te hizo tu cuenta en otra moneda, perfectamente tiene que viajar a la DIAN. Exactamente. Listo, Andrés. En este momento ya no tenemos más preguntas. Bueno, como siempre es un gusto saludarlos. Dejo a Angélica para que cierre ya la reunión. De mi parte los bendigo a ustedes y a sus familias. Bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien.